Empieza con una incomodidad que no sabías que tenías. Creíste que viste todo el anime importante de tu generación, pero no fue así. Mientras en México esperabas el siguiente episodio doblado, había historias completas circulando en VHS grabados 1000 veces, con subtítulos artesanales que jamás cruzaron la aduana cultural de la televisión abierta ni del mercado oficial. No porque no fueran buenas, sino porque eran demasiado adultas, demasiado raras o demasiado honestas para el sistema que nos educó frente a la pantalla. Si este recuerdo te mueve algo por dentro, quédate en VHS Retro. Gracias por estar aquí desde hace tiempo, o por llegar justo ahora, y si alguna vez intercambiaste un casete, un disco o un recuerdo parecido, deja en los comentarios qué serie o época te gustaría que revisemos con esta mirada adulta. Y sí, comparte esto con alguien de tu generación que necesite recordar lo que no le dejaron ver. A finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, México vivía un boom de anime muy específico. Televisión abierta, horarios infantiles y una curaduría que priorizaba mercancía, no complejidad. En ese contexto, el formato OVA, Original Video Animation, era prácticamente invisible. No estaba pensado para niños, no dependía de ratings y no pedía permiso. Por eso muchas de esas obras nunca llegaron oficialmente a México, aunque hoy formen parte del canon adulto del anime. 1. Legend of the Galactic Heroes no fue una serie de ciencia ficción. Fue una clase magistral de política, guerra y decadencia humana. Estrenada en 1988 directamente a video en Japón, esta OVA hablaba de imperios, democracias corruptas y líderes carismáticos que envejecen mal. Mientras aquí crecíamos con batallas claras entre el bien y el mal, esta historia te obligaba a preguntarte algo incómodo. ¿De verdad quieres que los buenos gobiernen para siempre? Nunca tuvo transmisión oficial en México porque no había manera de vender juguetes de una discusión sobre autoritarismo y sacrificio generacional. ¿Te imaginas haber visto esto a los 15 años? ¿O te habría destruido ciertas certezas demasiado pronto? 2. Gunbuster llegó en 1988 y parecía, en la superficie, otro anime de robots gigantes. Pero debajo escondía algo brutal: el paso del tiempo, la soledad y el precio emocional del heroísmo. Cada misión dejaba atrás años de vida. Cada regreso era un duelo silencioso. En México, donde el anime aún se vendía como entretenimiento ligero, esta historia simplemente no tenía espacio. No hubo estreno oficial, no hubo doblaje, no hubo discusión pública, solo copias borrosas y fans que entendieron, demasiado jóvenes, que crecer también es perder. ¿A quién habría sido si esta hubiera sido tu primera historia de mechas? 3. Bubblegum Crisis era cyberpunk puro cuando esa palabra todavía no estaba de moda. Mujeres adultas, corporaciones sin rostro, ciudades que devoran a sus habitantes. Estrenada en 1987, esta OVA hablaba de independencia, violencia estructural y tecnología como amenaza cotidiana. En México, donde la animación femenina fuerte todavía se leía como algo raro o no apto, jamás tuvo distribución formal. La ironía es cruel. Hoy su estética está en todos lados, pero su historia sigue siendo una deuda pendiente para quienes crecieron creyendo que el futuro siempre sería brillante. 4. Otaku no Video fue una bofetada directa a la industria y a los fans. En 1991, este proyecto mezcló ficción y documental para hablar de obsesión, fracaso y autoengaño dentro del fandom. No era una carta de amor, era una autopsia. En México, donde el término otaku todavía no existía en el lenguaje común, esta obra nunca tuvo cabida oficial. Demasiado autorreferencial, demasiado honesta. Viéndola hoy, la pregunta no es por qué no llegó, sino si estábamos preparados para vernos reflejados sin filtros. 5. Megazone 23 apareció en 1985 y te decía, sin rodeos, que el mundo que conoces puede ser una simulación diseñada para mantenerte tranquilo. Antes de que la palabra Matrix significara algo, esta OVA ya hablaba de control, rebeldía y mentiras cómodas. En el México de los 80, donde el anime servía para llenar horarios y no para cuestionar realidades, esta historia simplemente no encajaba. Nunca hubo estreno oficial, pero la idea quedó flotando, esperando a que crecieras lo suficiente para entenderla. 5 OVAs, 5 ausencias y una sensación persistente. No fue casualidad que no llegaran. Eran historias que pedían una mirada adulta, una paciencia que la televisión de entonces no estaba dispuesta a ofrecer.
Mientras tanto, otras 5 quedaron esperando en la sombra, igual de incómodas, igual de necesarias. ¿Recuerdas haber escuchado alguno de estos nombres en un pasillo, en una convención improvisada o en una charla en voz baja? ¿Te preguntas ahora cuántas ideas sobre el mundo se formaron sin que supieras que había otras versiones esperando ser vistas? Mientras crecías, el discurso era claro. El anime era entretenimiento, algo que se consumía y se olvidaba. Pero en paralelo, fuera del radar mexicano, existían OVAs que no buscaban gustarte, sino confrontarte. No eran clandestinas por accidente, eran incómodas por diseño. Y esas historias también formaron a una generación, solo que no a la nuestra, al menos no de forma oficial. 6. Angel's Egg no fue una historia, fue una experiencia. Estrenada en 1985, esta OVA, prácticamente muda, hablaba de fe, culpa, vacío y esperanza rota. No explicaba nada, no te llevaba de la mano, te dejaba solo frente a imágenes que parecían sueños o recuerdos que no sabías que tenías. En el México de los 80, donde la animación debía ser clara, colorida y entendible, Angel's Egg era imposible de programar. Hoy, vista con ojos adultos, la pregunta duele. ¿Cuántas veces confundimos fe con costumbre solo porque nadie nos enseñó a dudar? 7. Patlabor. The Early Days parecía, a primera vista, otro anime de robots, pero en realidad era una historia sobre burocracia, trabajo rutinario y el absurdo de intentar hacer el bien dentro de sistemas que no cambian. Estrenada en 1988, esta OVA mostraba policías cansados, máquinas defectuosas y un futuro nada heroico. En México, donde el anime aún debía ser épico o infantil, esta mirada cotidiana y adulta jamás tuvo espacio oficial. Viéndola ahora, resulta incómodo admitirlo. Muchas de esas frustraciones se parecen demasiado a las nuestras. 8. Devilman. The Birth llevó el horror y la violencia a un nivel que la televisión mexicana simplemente no podía tolerar. Estrenada en 1987, esta adaptación no suavizaba nada. Hablaba de crueldad, pérdida de humanidad y de cómo el miedo convierte a las personas en monstruos antes que cualquier demonio. Nunca llegó oficialmente a México porque rompía una regla no escrita. La animación no debía incomodar moralmente. Hoy, con más años encima, la pregunta es inevitable. ¿Qué tan distintos somos de esa multitud cuando el pánico dicta las decisiones? 9. Area 88 fue una historia de guerra sin gloria. Estrenada en 1985, narraba la vida de pilotos mercenarios atrapados en conflictos que no les pertenecían. No había discursos patrióticos ni victorias limpias, solo desgaste emocional y decisiones que se pagan con años de vida. En un país donde el anime se programaba para acompañar la comida o la tarea, esta OVA era demasiado amarga. Viéndola hoy, resuena una verdad incómoda. Crecer también es aceptar que no todas las batallas tienen sentido. 10. Wings of Honey Amaze cerró esta lista con una visión extraña y profundamente humana del progreso. Estrenada en 1987, mostraba un programa espacial impulsado más por orgullo y errores que por ideales nobles. No era una historia de héroes, sino de personas mediocres intentando hacer algo grande. Nunca llegó oficialmente a México porque no ofrecía una moraleja clara ni un final reconfortante. Hoy, como adultos, quizá entendemos mejor ese mensaje. El avance humano casi siempre nace de la confusión, no de la certeza. 10 OVAs. 10 ausencias que no fueron accidentales. No llegaron porque no encajaban en la versión del mundo que nos querían mostrar cuando éramos jóvenes. Eran demasiado densas, demasiado adultas, demasiado honestas. Y ahora, con el tiempo encima, queda la sensación de que algo nos faltó y de que todavía estamos a tiempo de recuperarlo. ¿Cuántas de estas historias habrían cambiado tu forma de ver el anime o incluso de verte a ti mismo? ¿Crees que realmente nos protegían al no mostrarlas? ¿O solo retrasaron preguntas que igual llegaron con los años? Cuando miras esta lista completa desde la adultez, la incomodidad ya no viene de lo que no viste, sino de por qué no lo viste. Estas O, B y S no quedaron fuera de México por accidente técnico ni por simple desinterés comercial. Quedaron fuera porque rompían el contrato implícito que la televisión de finales de los 80 y 90 tenía con nuestra generación.
El entretenimiento no debía cuestionar demasiado, no debía pedir silencio, no debía incomodar al adulto que pasaba frente al televisor mientras el niño miraba. Los números ayudan a entenderlo. Entre 1985 y 1995, Japón produjo más de 400 OVAs, muchas de ellas diseñadas específicamente para consumo doméstico adulto, sin censura televisiva y sin obligación de continuidad semanal. En ese mismo periodo, en México, más del 90% del anime emitido en televisión abierta estaba clasificado y editado para público infantil o familiar. No es una diferencia estética, es una diferencia ideológica. El formato OVO nació para contar historias que no necesitaban gustar, solo existir. Y eso las hacía inviables en un ecosistema que dependía de horarios, patrocinadores y aceptación general. El impacto cultural de esa ausencia fue silencioso pero profundo. Mientras en Japón y otros mercados, estas obras formaban a una generación que entendía el anime como un medio adulto, capaz de hablar de política, religión, sexo, fracaso o guerra sin adornos. Aquí crecimos asociándolo principalmente a aventura, fantasía y moral clara. No estaba mal, pero estaba incompleto, y esa incompletud se nota hoy cuando muchos adultos redescubren estas OVAs y sienten algo parecido a un duelo tardío. Esto también era para mí, y no lo supe. Las consecuencias humanas son más difíciles de medir, pero más fáciles de sentir. Estas historias hablaban del paso del tiempo, de decisiones irreversibles, de sistemas que aplastan al individuo, de ideales que envejecen mal, temas que inevitablemente llegan con los años, aunque nadie te los cuente antes. Tal vez por eso, al verlas hoy, no generan nostalgia pura, sino algo más complejo, una mezcla de fascinación, melancolía y una leve rabia tranquila. No contra alguien en particular, sino contra la idea de que la animación debía ser segura. El legado de estas OVAs, paradójicamente, es más fuerte ahora que nunca. Plataformas digitales, ediciones restauradas y conversaciones tardías han permitido que crucen fronteras que antes estaban cerradas. Ya no como productos de su tiempo, sino como espejos incómodos para adultos que crecieron creyendo que ya lo habían visto todo. Y quizás esa sea la herida abierta más interesante. Descubrir que tu memoria cultural tiene huecos y que llenarlos cambia la forma en que entiendes no solo el anime, sino tu propia historia como espectador. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por nostalgia, sino por honestidad. Por permitirte mirar atrás sin idealizarlo todo y aceptar que crecer también implica revisar lo que no estuvo. Este canal existe justo para eso. Para volver a entrar en esas historias con la edad suficiente para que, esta vez, sí duelan y sí signifiquen algo.